El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, muy buenos días. Gratitud total en nuestro corazón. Gracias por todo lo que haces en nosotros siempre. Gracias porque tú eres ese precioso alfarero que le das forma a nuestras vasijas. Eres el que tienes el pie en la rueda. Tú eres quien tienes todo bajo control. Y aunque muchas veces sintamos que la rueda va muy aprisa y pensemos que en cualquier momento las cosas pueden salirse de control, lo cierto es que el pie en el pedal de la rueda lo tienes tú. Y si algo llega a suceder, si la vasija llega a romperse por una u otra razón, no hay nada que temer. Porque como le mostraste al profeta Jeremías, tú puedes tomar de esos pedazos y volver a ser una nueva vasija. Tu obra en nosotros no está terminada y líbranos a cada uno de nosotros de creer que ya no hay nada más que trabajar. Hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo, otras tantas que tú nos has permitido ir cambiando, ir mejorando. Pero sabemos que el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Y saber esto nos llena de confianza. Saber esto nos llena de fuerza, de vitalidad para seguir adelante. Porque esto lo que significa es que tú no dejas obras a medias. Comenzaste una obra en nosotros y la vas a terminar. Gracias. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por moldearnos. Aunque muchas veces el proceso es doloroso, sabemos que tú permites en nuestra vida lo que realmente nos conviene, aunque muchas veces no lo entendamos. Por eso el apóstol Pablo decía: para aquellos que aman a Dios, todo obra para bien, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. No hay un mejor lugar, Dios amado, en donde nuestras vidas puedan estar más seguras que en tus manos. Tú dices en tu palabra que en la palma de tu mano nosotros estamos esculpidos. Es decir, de allí nadie puede arrebatarnos. Siempre nos tienes presente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias porque de una manera fiel cada mañana traes una nueva palabra, una nueva revelación. Y lo haces porque nos amas, porque quieres revelarte a nuestras vidas, porque quieres
enseñarnos la manera correcta en cómo debemos hacer las cosas. Quieres mostrarnos el camino. Quieres fortalecernos. Quieres hacer de nosotros mejores personas. Y nos traes tu consejo que valoramos inmensamente. Muchísimas gracias por la invitación que nos extiendes para estar aquí y ser instruidos directamente por ti. Que esta palabra que tú hoy traes pueda hallar cabida en nuestro corazón y tú la reveles. Eres bienvenido, Señor, a este lugar. Si estás haciendo esta oración conmigo, dile: Señor, yo quiero que tú vengas a mi casa, a este lugar donde yo estoy, que tú me visites, que la unción de tu Santo Espíritu llene mi ser. El Señor te bendiga. Su unción caiga de una manera poderosa sobre ti y que por causa de esa unción todo yugo de maldición se pudra. El Señor sea llevándose todas esas preocupaciones, todas esas cargas, y que sea Él llenándonos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias te damos por lo que vas a hacer a través de esta enseñanza. Nuestras vidas están en tus manos, nuestros hijos, nuestras familias, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos está en tus manos y confiamos en que tú nos darás la victoria. A ti la gloria, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, muy buenos días tengan todos ustedes. Esperamos que hayan podido amanecer bien. Si hay vida, hay esperanza, dice el Señor. Entonces vamos a comenzar dándole gracias a Dios por la vida. Y de lo demás Él va a encargarse. No se preocupen ustedes. Estaba pensando en Josué cuando el Señor le dice: cruza este Jordán. El Jordán era un río caudaloso y era peligroso pasar por allí. Pero al final Josué pudo pasar al otro lado. Ese obstáculo que tenía delante de él pudo ser superado. ¿Y por qué lo pudo superar? No porque era Josué. Es porque Dios le había dicho: cruza este Jordán. De manera que si Dios te ha dicho, no pongas en duda que así será, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Luego vemos las murallas de Jericó, unas murallas que eran difíciles de penetrar, pero a las 7 vueltas, cuando ellos gritan al final, las murallas cayeron y ellos pudieron tomar Jericó. ¿Por qué cayeron las murallas? Cayeron porque Dios había dicho que las murallas caerían. De manera que si Dios te ha dado una palabra, aférrate a ella. No dudes en ningún instante, es posible que no se haya cumplido ya. Pero si Dios te dijo, debes tener la certeza que no hay muralla que pueda permanecer en pie. No hay obstáculo que pueda impedirte conquistar lo que Dios te ha entregado. Así que dale gracias a Dios y confía en su palabra, porque en tu vida no se hará como el enemigo te está diciendo en la mente y en el corazón. En tu vida no ocurrirá como las circunstancias te están mostrando. En tu vida se hará como Dios ha dicho que hará. El Señor te bendiga en este nuevo día, que todo lo que tú toques y emprenda sea prosperado por Dios. Le pido al Dios Todopoderoso que extienda su manto bendito sobre usted y que la gracia de Dios le acompañe donde quiera que usted vaya, que nunca le falte nada, que el Señor sea supliendo todo lo que necesite en el poderoso nombre de Jesús. ¿Qué tal si compartimos con otros de gracia lo que el Señor nos ha dado de gracia? Vamos a bendecir a otros con esta enseñanza. ¿Qué les parece? ¿Conoces a alguien que necesita una palabra? Compártele este programa, dale me gusta y vamos entonces a disfrutar de este banquete, a prepararnos para disfrutarlo. El Señor me los bendiga, me los proteja, me los guarde siempre. Y ahora sí, a lo que vinimos, al momento cumbre de este tiempo, y es el momento
donde nos preparamos para recibir su palabra. No hay nada más importante que su palabra. Juan 1:1 lo dice: al principio, cuando nada existía, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dios es la palabra, de manera que cuando recibimos su palabra, lo estamos recibiendo a Él. Así que dile: Señor, yo quiero recibirte a ti. Ayúdame a ser sensible a tu palabra. Que esta palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones y pueda dar fruto abundante al 100%. La gloria es solo tuya. No hay otro pastor en verdades eternas. Solo tú, Jehová, eres nuestro pastor. Habla, mi Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Qué fascinante todo esto que el Señor en su infinita misericordia nos permite aprender. Jesús enseñó estas palabras en el llamado Sermón del Monte. Imagínese la multitud de personas que estaba allí y Él enseñando estas cosas. Y hoy en su infinita misericordia Él nos da la oportunidad de volver a escuchar el mismo mensaje. ¡Qué afortunados somos! El título del mensaje que hoy vamos a compartir es Jesús y los juramentos. Jesús y los juramentos. Jesús y los juramentos. El libro de Mateo, capítulo 5, verso 33 al 37, enseña. Mateo 5, 33 al 37, dice su bendita palabra. Está hablando aquí Jesús, esas son sus palabras. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Verso 34. Pero yo os digo, no juréis en manera alguna, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Verso 35. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Verso 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Verso 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, más del sí, sí o no, no, lo que es más de esto, del mal procede. Del mal procede. Esta parece ser una referencia al tercer mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano. Sin embargo, se acerca más al mandamiento dado en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 12, que dice, miremos Levítico 19, verso 12, que dice al respecto. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El nombre de Dios es tan puro y tan santo que utilizarlo simplemente para sacar provecho de una situación es algo digno de condenación. En tiempos antiguos había tanta reverencia por el nombre de Dios que no decían su nombre porque sus labios no eran lo suficientemente puros como para mencionar un nombre tan santo. Los nombres en los tiempos bíblicos no se colocaban al azar.
Cada nombre representaba una oración, representaba una profecía o un carácter. Por ejemplo, el nombre Josías, quien fue un rey, significa al que Dios ayuda. En el contexto, Dios iba a traer juicio sobre su pueblo a causa de su idolatría. Sin embargo, al ver el corazón de arrepentimiento de su siervo, Josías, al ver sus lágrimas de dolor por el pecado de su pueblo, Dios tuvo misericordia de él y le prometió que mientras él estuviera vivo, ningún juicio caería sobre la nación. Eso quedó registrado en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Ahí puede encontrar acerca de la vida de este hombre que hacía honor a su nombre, al que Dios ayuda, Josías. El nombre de nuestro Dios, por supuesto que no es la excepción. Hay una personalidad, hay un carácter en ese nombre. El nombre de Jehová deriva probablemente de la palabra o de la raíz ser. Se ha traducido como el que es. Así se le reveló el mismo a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 14. Así se presentó a Moisés. Éxodo 3, 14 enseña: y respondió Dios a Moisés, yo soy, mire esto, tiempo presente, no dice yo era, yo seré, yo soy, el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por eso es que usted ve a Jesús presentándose como yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy, es el nombre de Dios. Haciendo referencia a la eternidad y autonomía del ser de Dios, o también como el que da el ser, aludiendo a su calidad de creador. Pero más exactamente puede entenderse como el que está presente, haciendo referencia a un Dios vivo que se manifiesta como y cuando lo desea. Esta es la razón por la cual no podemos utilizar su nombre para hacer algo deshonroso, ya que al hacerlo sería simplemente profanar el nombre de Dios y a Dios mismo. Esa palabra profanar significa tratar una cosa sagrada sin el debido respeto y consideración. Literalmente, profanar significa atravesar el umbral y se aplica al hecho de traspasar algo sagrado a un uso común. El que jura falsamente comete doble pecado. Primero, comete mentira porque el que jura se compromete a hacer algo, ¿verdad? Pero si no lo hace, está mintiendo. Ahí va uno. Mentira. Y segundo, por haber tomado el nombre de Dios en vano. Y me pregunto, ¿cuántas veces no hemos tomado el nombre de Dios en vano también nosotros, siendo sinceros? No es común escuchar, por ejemplo, a los niños y a algunos grandes también, después de haber quebrado algo en casa, decir a sus padres, te juro por Diosito lindo que yo no fui, con tal de no ser castigados. ¿O quién no ha oído decir a un amigo que necesita un préstamo, por Dios, que esta semana te lo pagaré, y pasan los meses y nada? Cuando tomamos el nombre de Dios a la ligera, no solo engañamos a la gente, sino principalmente pecamos contra el Dios del universo. Aquel que tiene nuestra vida en sus manos. Recuerdo una anécdota contada
del presidente Woodrow Wilson. Él hablaba con frecuencia de su padre, el reverendo Joseph Earl Wilson, que fue un distinguido pastor presbiteriano. Decía: mi padre se encontraba en compañía de algunos hombres que discutían acaloradamente. En la mitad de la discusión, uno del grupo profirió varias expresiones profanando el nombre de Dios. Se dio cuenta inmediatamente de que mi padre estaba presente. Se disculpó enseguida diciendo: Doctor Wilson, me olvidaba de que estaba usted aquí. Perdóneme, por favor, por las cosas que he dicho. Mi padre le contestó: no es a mí a quien tiene que disculparse, sino a Dios. Cuán fácil es quebrantar el tercer mandamiento. Cuán fácil es deshonrar a nuestro Dios. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Seguir pecando? ¿Seguir tomando el nombre de Dios en vano? ¿O clamar misericordia y comenzar a honrar el nombre de Dios? Es una buena pregunta que debemos hacernos el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo, en su Sermón del Monte, lo que está haciendo es contrastar la interpretación que los judíos le estaban dando al tercer mandamiento con un verdadero significado. Miremos Éxodo capítulo 20, verso 7, que habla de este mandamiento. Éxodo 27. Un mandamiento no es una sugerencia, es una orden. Dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto es serio, esto es serio. Los escribas y fariseos habían creado una versión de este mandamiento que acabamos de escuchar y enseñaban que estaba mal usar el nombre de Dios para jurar, ya que podían no cumplirse los votos. Pero si llegaban a jurar por cualquier otra cosa que no fuera Dios, y si por alguna otra razón no se cumplía con el juramento hecho, nada malo pasaba. Porque es que como no juré por Dios, entonces se puede incumplir. De tal manera que, a menos que se jurara por el nombre de Dios, el judío estaba completamente obligado a cumplirlo. No obstante, Jesús les dice que el jurar por el cielo, o por la tierra, o por Jerusalén, o incluso por los cabellos de su cabeza, y no cumplir sus promesas es tan grave como jurar por el nombre del Señor. Miremos de nuevo el texto, Mateo capítulo 5, versos 33 al 35. Mire qué dice. Mateo 5, 33 al 35. Aquí está hablando Jesús. Él estaba diciendo: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Verso 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Verso 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Jesús lo que les está diciendo a la gente es que no rompan sus juramentos. Un juramento, ¿qué era? Era una promesa para hacer o no hacer algo, invocando a Dios como testigo y como el único que podía juzgar si se rompía la promesa. Era común que la gente hiciera juramentos con el fin de aumentar la seriedad y veracidad de aquello a lo que se estaban comprometiendo.
A veces juraban por algo menor que Dios, como por ejemplo por el cielo. Algunos juraban por su propia madre, por mi madre que está en el cielo, dicen algunos. Otros ponen de por medio a sus hijos. Que Dios me quite a mis hijos, si no estoy diciendo la verdad, o si no cumplo. Otros dicen, que me parta un rayo. Y en ese momento está lloviendo y viene el rayo. ¡Ay, Dios! Tú te tomas todo en serio. Yo era molestando. El objetivo del juramento menor, es decir, el juramento que no se hacía por Dios, era permitir un poco de flexibilidad a la hora de romper el juramento. Como el nombre de Dios no había sido invocado, pensaban que el romper el juramento no era tan malo. En este caso, el juramento era hecho por una persona que no tenía miedo de romperlo, lo que hacía que el juramento fuera engañoso. En vez de variar el nivel de sinceridad de los juramentos, Jesús dice que simplemente hay que decir sí o no y hablar en serio. Sí o no y hablar en serio. La invocación del nombre de Dios es una simple formalidad. Tu palabra debe ser tu promesa. En la antigüedad, la palabra me cuenta tenía más peso, más seriedad que cualquier documento firmado. Y aquí hay personas que es posible que hagan parte de esa época. Pero yo escuchaba que cuando en el tiempo de antes una persona decía esto se va a hacer, se hacía, porque la palabra era respetada y era honrada. Alguien se comprometía con algo y no había tantos documentos como ahora y la gente respetaba la palabra. Y lo tremendo de todo es que Dios es la palabra. Juan 1:1. Al principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. De manera que no cumplir con la palabra es atentar contra aquel que es la palabra. Entonces antes hoy día se firman documentos, promesas de compraventa, tantos compromisos y al final la gente no cumple. Porque no toma en serio la palabra, ni ha entendido quién es la palabra. Jesús dice que con o sin juramento, simplemente digas lo que quieres decir y que lo cumplas, sea sí o sea no. Si se da cuenta, la prohibición no gira alrededor de no jurar, sino en no cumplir lo prometido. Jesús les dice que no es necesario estar jurando por cualquier cosa, sino que nuestro sí debería ser sí. Sí lo voy a hacer y hágalo. Sí lo voy a cumplir y cúmplalo. Si no lo va a hacer, diga no, lo voy a hacer y no lo haga. Nuestro no debería ser no. Muchos dicen sí. Y todo, al final no lo cumplen. Esto, mis queridos y amados hermanos, delante de Dios, es pecado también, es pecado. Y damos gracias a Dios por estas enseñanzas, porque uno dice, yo ya no cometo pecado porque ya yo no hago esas cosas que hacía, pero si estás prometiendo cosas que no cumples, estás en pecado. Los hijos del reino de Dios tienen que ser reconocidos por ser personas de palabra. Personas de palabra. Si usted dice que es mañana, es mañana. Si usted dice que es en 3 meses, es en 3 meses. Las Escrituras exhortan a los creyentes a hacerlo de esta forma. El apóstol Santiago reafirma la enseñanza de Jesús al amonestarlos
para que en lugar de andar jurando en sus conversaciones cotidianas, sean hombres y mujeres que cumplan sus palabras. Santiago capítulo 5, verso 12. Dice la palabra en Santiago 5, 12. He escuchado a personas decir, hay gente que no cumple ni años. Santiago 5, 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Decir sí y no cumplir es caer en condenación. El deseo de Dios es construir un reino basado en la verdad, ya que Dios ama la verdad, y prometer algo y no cumplirlo es mentira. Salmos capítulo 51, verso 6 dice su palabra. Salmos 51, 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Él ama la verdad, no la mentira. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Jesús mismo se dio a conocer como la verdad. Yo soy la verdad. Juan capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6. Dice la palabra en Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y dijo, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, es decir, de Satanás, del enemigo, no procede de Dios. En esta dirección, el sabio Salomón dijo lo siguiente en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versos 1 al 17. Eclesiastés 5, del 1 al 7, perdón. Dice la palabra del Señor aquí, Eclesiastés 5, del 1 al 7. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Aquellos que se comprometen con Dios y nunca cumplen nada. Entonces habían personas que se comprometían a llevar ofrendas al templo, que se comprometían a sostener la obra de Dios. Y pasado un tiempo se les olvidaba. Eso es sacrificio de los necios. Porque no saben, dice la Biblia, que hacen mal. Verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Verso 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Verso 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Verso 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Verso 6. No dejes que tu boca te haga pecar, porque prometer algo y no cumplir te hace caer en pecado. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No es que yo prometí darle esto a Dios porque en el momento estaba emocionado, escuché una palabra que tocó mi corazón y dije, Señor, a partir de ahora yo voy a ser fiel a ti. No digas que fue ignorancia. ¿Por qué harás
que Dios se enoje a causa de tu voz o de tu promesa y que destruya la obra de tus manos. ¿Cuántas obras de las manos destruidas por estar prometiendo cosas que nunca cumplieron? Verso 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Si no estás seguro de ir a cumplir lo que prometes, no lo hagas. No lo hagas porque puedes estar acarreando condenación para ti mismo. ¿Qué es una promesa? Podemos encontrar diferentes definiciones. Por ejemplo, una promesa, la palabra promesa viene del latín promissus. Esta palabra está conformada por dos partes diferentes. Está el prefijo pro, que es equivalente a antes, y missus, que significa arrojar. Dentro del término del derecho se entiende promesa como un contrato a través del cual una o las dos partes que intervienen en él se obligan a cumplir una condición determinada en el plazo del tiempo que se estipule conveniente. Otra definición es promesa, acción o efecto de prometer, cumplir tus obligaciones de un cargo, sea público o sea privado. Ofrecimiento hecho a Dios de hacer alguna cosa, eso es una promesa. Expresión de la voluntad de hacer algo por alguien. Por lo general, cada comienzo de año, casi todos nos proponemos metas. Escribimos nuestra lista grande o pequeña. Algunos hasta usamos una libreta de nota especial, otros una cartelera de los sueños. Con versículos bíblicos como respaldo, nos prometemos a nosotros mismos y oramos al Señor para que nos ayude a alcanzar y a cumplir los propósitos propuestos, algunos como: Señor, este año yo voy a tener mayor intimidad contigo, yo voy a orar más, yo voy a diezmar, como dijo Jacob, prometo que de todo lo que me des el diezmo apartaré para ti. Otros dicen, yo voy a estudiar la Biblia de tapa a tapa, este año sí. Voy a hablar este año más acerca del Evangelio a otros, voy a predicar tu palabra, te voy a servir, me voy a consagrar más a ti, voy a dejar este pecado, esta adicción, voy a comer saludable. Este año yo sí voy a leer ese libro que hace 20 años te he prometido que iba a leer y que nunca he leído. Este año sí, este año yo voy a perder peso, Señor. Voy a perder peso en el nombre de Jesús. Yo me comprometo. Yo me comprometo a salir de las cosas que no hemos usado por mucho tiempo, a botar todas esas cosas viejas, y ahí están. Voy este año a salir de deudas. Promesas. Pero pasando la segunda semana de enero, si no es el 1 de enero, ya estamos envueltos en otras cosas. Nos ahogan los mismos afanes y las mismas rutinas de los años anteriores y fallamos al no sostener los propósitos. Pero ¿qué es lo que realmente nos impide cumplir con las promesas que hemos hecho a Dios, a otras personas y a nosotros mismos? Lo peor de todo esto es que cuando le fallamos a Dios, a Él no se le puede hacer promesas a la ligera. Miremos qué dice Eclesiastés, capítulo 5, verso 4. Eclesiastés 5, 4. Dice la palabra: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. ¿No es esto uno de estos días? No. Cuando yo pueda, no. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Esto significa que debemos ser, mis amados, sumamente cuidadosos.
cuando prometemos algo. Se trata del Señor. Debemos cultivar la reverencia, porque hablar de manera petulante delante del Señor nos puede traer malas consecuencias. Es mejor no prometer que prometer algo y no cumplir, porque mire lo que dice la palabra. Deuteronomio capítulo 23, verso 21 al 23. Deuteronomio 23, 21 al 23 dice la palabra. Cuando haces voto es una promesa, es un pacto, es un compromiso, a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Entonces ellos prometían, no, yo voy a traer un becerro gordo, yo voy a traer tal cosa, yo prometo. Y no lo hacían. Verso 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Verso 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Qué prometiste con tu boca? Yo prometí dar la ofrenda, pero es que yo no tengo plata, Señor. Si vieras que no me alcanza, yo he querido hacerlo y tú sabes de mi intención y cuánto amo tu obra y cómo quisiera bendecir, pero es que no tengo. Definitivamente nadie le mandó a hacer una promesa, fue usted que se comprometió. Hágalo, definitivamente. Cuando prometemos algo a Dios, hay que cumplir con lo prometido. En la mayoría de los casos no podemos cumplir con nuestras promesas debido a que no hacemos un hábito periódico para pasar tiempo con Dios, ni para hacer nuestras metas personales. Sí, empezamos a escribir esto, quiero, pero nunca oramos a Dios, ni le pedimos guía y dirección a Dios para ese pacto y compromiso que estábamos queriendo hacer. Igual, vamos postergando lo que debemos hacer en el momento que tenemos que hacerlo, sustituyendo las tareas importantes por otras que son irrelevantes. Si nos ponemos a pensar seriamente, podemos concluir que nuestro fallo al incumplir promesas se debe a que no somos intencionales al crear hábitos, ser constante y ser perseverante para hacer lo que debemos hacer en el tiempo propuesto. He entendido que el mayor problema es que nuestro enfoque no está en Jesús. Su nombre significa Él salvará a su pueblo de sus pecados, lo dice Mateo capítulo 1, verso 21. Mateo 1, 21 dice su palabra, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el prometer algo y no cumplir es un pecado. Y cumplir una promesa es pecado. ¿Por qué? Porque le mentimos a Dios. Nos mentimos a nosotros mismos y a los que nos rodean. En el Antiguo Testamento, las promesas a Dios se llamaban votos y eran voluntarios, pero una vez expresados se consideraban sagrados e inquebrantables y eran para llevar a cabo algún servicio, dar algo o guardarse de ciertas cosas. Ahora, ¿quién no ha hecho promesas y no las ha cumplido? No tiene su palabra empeñada. Pero si hace algún trato con Dios, es mejor que cumpla lo que dice. Salomón advierte que no se deben hacer votos necios a Dios, pues es necedad hacer votos que no se puedan cumplir o cumplir a medias. Es mejor no prometer que hacer una promesa a Dios y no cumplirla.
La Biblia dice en Mateo 5:33, Mateo 5:33, solo esa fracción, por favor. Dice aquí: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. La Biblia nos cuenta que a un juez de Israel llamado Jefté, Dios le había dado varias victorias y el Espíritu de Jehová estaba con él. Miremos este episodio que quedó registrado en el libro de Jueces, capítulo 11, verso 29 al 34. Mire esto. Jueces 11, 29 al 34. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón, verso 30, y Jefté hizo voto, es decir, un juramento, un pacto, un compromiso. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, mire lo que este hombre dijo: si entregares a los amonitas en mis manos, verso 31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Palabras mayores estas, ¿verdad? Verso 32. Y fue Jefté hacia los de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Dios cumplió su parte del compromiso. Tú me has prometido que si me das la victoria, entonces yo voy a hacer mi parte. Y mi parte es te voy a dar la victoria. Ahora viene tu parte. ¿Qué vas a hacer? Verso 33. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Verso 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, su hija que salía a recibirle. Él dice, quien salga a recibirme, él pensó que lo iba a recibir alguna vaca, algún cordero, o el perrito de mascota, yo no sé. Salió fue la hija, pero él había hecho un pacto con Dios. Salió a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Ella era su única hija. Y Jefté se lamentó de haber hecho semejante promesa, porque lo único que tenía era aquella hija. Pero él la ofreció. Algunos dicen que esta mujer fue virgen para siempre porque había sido ofrecida por Dios. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios tantas cosas? Recordemos por un instante. Señor, si tú haces esto en mi vida, yo te prometo. Hemos prometido tantas cosas, hacer esto o dejar de hacer lo otro. En medio de la emoción o el apremio de las circunstancias, hacemos promesas sin meditar en nuestro corazón si realmente las podemos cumplir. Recuerde que está tratando con un Dios vivo, con un Dios real. Atento a nuestras palabras, Él se toma nuestras palabras y nuestros pensamientos en serio. Así como cuando uno encuentra ese texto que dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, que Él cumple lo que promete, a uno le gusta, ¿verdad? Porque aquí la palabra pareciera que se trata solo de que Dios tenga que cumplirme a mí lo que yo necesito. Pero en un pacto o en un compromiso siempre intervienen dos partes, y lo vimos en Jefté. Jefté dice, si tú me das la victoria, yo te doy esto. Dios es un Dios de pacto, que significa que Dios se relaciona con gente de compromiso. Porque ahora no se trata de decir,
Ay, entonces por eso es que yo no me comprometo con Dios porque yo no le quiero fallar. Eso también es incorrecto. Ya le estamos fallando a Dios. Lo que el Señor está diciendo es que si vas a decir sí, pues que tú sí sea sí. Dios nunca te obliga a nada. Pero, por supuesto, si te comprometes con Él a hacer algo, hazlo. Tenemos que tomar muy en serio nuestra familiaridad con Dios, pues una promesa apresurada produce desagrado a Dios y puede traernos consecuencias funestas, como aquel juez de Israel, o como vemos en el libro de Hechos de los apóstoles Ananías y Zafira. A ellos nadie les dijo que dieran algo para el templo, pero como veían que había personas que vendían sus terrenos y que el producto de la venta lo llevaban para la extensión de la obra de Dios, para el ministerio, para que los apóstoles pudieran viajar y llevar el mensaje, ellos dijeron, nosotros también podemos hacer eso. Tenemos un terreno por aquí y lo vamos a vender, y esa parte del terreno la vamos a dar para que la obra tenga como pagar los servicios y para que la palabra fluya. Pero una vez vendieron el terreno, ellos dijeron, no, yo era como molestando a Dios, porque es que esto es mucho, esto es demasiado, no, yo no voy a dar aquí una migaja si me sobra o cuando yo tenga, pero no, esto es mucho. Y dice la Biblia que cayeron fulminantemente muertos. Puede leer la Biblia. Y así hay muchas finanzas muertas por prometer cosas que al final nunca cumplen. O cumplen cuando se acuerdan, o cumplen cuando la conciencia se les remuerde, pero no son cumplidos. Así que no permitas que tu boca haga promesas que no puedas cumplir y te hagan así pecar, para luego ir con las excusas para justificar tu incumplimiento. Señor, es que fue por ignorancia, es que yo lo dije pero estaba molestando. Dios no te está exigiendo nada. No te está exigiendo nada, solamente te pide ser obediente a Él y a su palabra. Solamente obediente a Él y a su palabra. Termino con esto. Si tu compromiso no vas a respetar, de nada te sirve jurar, de nada. Y el Señor dice en tu palabra que lo que procede más allá del sí o no, procede del mal, no del bien. ¿Y cuántas veces tenemos que reconocer hoy delante de la presencia tuya? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho tantas promesas? Señor, si tú sanas a mi familiar, yo te prometo que te he de servir toda la vida. Y el familiar se sanó y hasta ahí llegó tu relación y tu comunión con Dios. ¿Cuántas veces dijiste, Señor, esto que ha estado atando a mi vida, yo te lo quiero entregar y consagrar a ti? Y pasó el tiempo y tampoco cumpliste. O dijiste, Señor, si tú me bendices económicamente como lo hizo Jacob, de todo lo que tú me das, yo apartaré una parte para ti, fielmente. Pero cuando has recibido, cuando Dios ha cumplido su parte y te ha dado lo que le has pedido, te ha costado desprenderte y luchas con eso. Y reprendes esa voz que te dice, cumple con lo que prometiste. Y dices, no, todavía no es el tiempo, no tengo, es que tengo otras cosas más importantes, cuando me sobre yo lo hago, todavía no. Sin darte cuenta que estás acarreando condenación sobre ti mismo. Cuando a Dios hagas promesa, dice la palabra, no tardes en cumplirla. Y hoy tenemos que sincerarnos delante de ti, mi Señor, porque tú nos conoces y si nos hablas acerca de esto, es porque hay ciertas cosas que tal vez hemos prometido que no hemos cumplido. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a recordar cuáles son esas promesas que no hemos cumplido, que tal vez se han estado convirtiendo en argumentos en contra de nuestra vida y en contra de nuestra economía, en contra de nuestra familia. Para que podamos arrepentirnos genuinamente y que tú por tu misericordia canceles de nosotros los argumentos que se pudieron haber levantado por estar prometiendo cosas que al final nunca cumplimos. No permita, Señor, que nuestra boca nos haga pecar,
Por supuesto que tú quieres gente que sea comprometida, pero que lo que diga pueda cumplirlo. Ayúdanos, Dios amado. A veces no es fácil cumplir las promesas, pero necesitamos tener esa determinación que tuvo Jefté y que tantos hombres en la Biblia tuvieron. A veces uno ve a estas personas y dice, ¿por qué Dios les bendijo? Porque eran personas de palabra. Lo que prometieron, lo cumplieron. Y eso necesitamos hacer nosotros. Necesitamos entender que tú eres la palabra y cuando nosotros damos una palabra y no la cumplimos, estamos ofendiendo directamente a ti. Ayúdanos a ser prudentes y a saber hablar y danos esa determinación de poder cumplir todas aquellas cosas que prometemos. Te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que nos perdones por toda promesa que nosotros hayamos hecho de manera apresurada. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a resarcir el daño y que a partir de este momento nosotros podamos cuidar las palabras y ser fiel a lo que prometemos. Las personas del reino son personas de palabra, son personas que respetan la palabra, que obedecen la palabra. Perdónanos, Dios, por cada promesa que hicimos y que nunca cumplimos, no solo a ti, sino a las personas a nuestro alrededor. Te damos gracias por esta exhortación tan maravillosa que has traído a nuestra vida. Sabemos que la disciplina también es una manifestación de tu amor y así la recibimos, Señor amado. Gracias por hacernos dar cuenta de cosas que tal vez no estábamos haciendo bien. Te damos gracias por todo, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos y esta palabra también es para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que atesoramos en nuestro corazón. Estaremos mucho más pendientes. No olviden que en punto de las 6 de la tarde vamos a volver a compartir este programa en nuestro canal de YouTube. Allí subimos todos los contenidos. Si se ha perdido de algo, puede suscribirse al canal, puede visitar nuestro sitio web www.verdadeseternas.co para que disfrute de esta programación, 24 horas de pura alabanza, de pura adoración y de palabra de Dios que allí se comparte. Mañana, si Dios permite, volvemos a estar en punto de las 5:45 de la mañana. Si conoce a alguien, si conoce a una persona que desea profundizar más en las Sagradas Escrituras, si quiere crecer en su comunión con Dios, por supuesto que también está invitado, está invitada. No olvides, si tu compromiso no vas a respetar, de nada te sirve jurar. El Señor me los bendiga y me los guarde siempre. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.